¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Bueno, comencemos con el primer tema. Decidí escoger este cuadernillo porque me gustó más la estructura que los otros que tenía a la mano. Entonces, la idea de este regreso a clases es que para ustedes sea sencillo realizar las actividades y que los cuadernillos estén dotados de mucha teoría y de una forma muy bien explicada para que incluso sin poder ver un video, sin poder estar al tanto con el profesor, pues ustedes puedan contestarlos. Entonces comencemos con el primer tema, cálculo de áreas por aproximación. Bueno, nuestra asignatura es cálculo integral, pero desde este momento se van a dar cuenta ustedes que vamos a relacionar mucho lo que es el cálculo de áreas con nuestra asignatura y a su vez va a estar relacionado por supuesto con cálculo diferencial. Bueno, pero ¿qué diferencia va a haber en cuanto al cálculo de áreas? Pues comencemos con esto que ustedes ya han de estar realizando. ¿Qué pasa cuando tenemos una figura pues no convencional que no entra en una clasificación de las que estamos acostumbrados? ¿Cómo se te ocurre hacer el cálculo de su área? Espero aquí encontrarme montones de respuestas creativas que no se queden con el sencillo uso de rectángulos, cuadrados. Vamos a ver si pueden ir un poquito más allá, pero el objetivo final, a final de cuentas, es que puedan sacar el área de esta figura, ¿verdad? Bueno, no les voy a decir yo mis ideas, ustedes esto lo están realizando, son las actividades de apertura. Como les decía, estas actividades son para que lo contesten con lo que ustedes conocen. No hay respuestas buenas, respuestas malas. Después pasamos a otra actividad de apertura que también ahora te pide de tres figuras básicas encontrar su área. Espero y recuerden las fórmulas de cada uno de ellos. Y luego pasamos a otra figura que no está definida convencionalmente, ¿verdad? Que es una pequeña curva que pertenece a una ecuación cuadrática, a una función cuadrática, porque es una parábola. Lo vimos en geometría analítica. Y vamos a ver qué ideas tienen ustedes para solucionar esto. Bueno, tal vez pues con lo que voy a decir adelante, pues les voy a dar la respuesta a este ejercicio, pero no hay problema. El chiste es que ustedes en su mente ya hayan empezado a idear cosas y continuamos entonces con lo que sería el desarrollo de la lección del tema. Una forma de estimar el área de figuras o sí, pues de figuras no muy bien definidas, es a través de construir figuras geométricas que sí conocemos y dibujarlas por dentro de la nueva figura que queremos calcular su área. Ejemplo, tenemos la curva anterior que les dije que correspondía a una función cuadrática. Como yo no tengo una fórmula específica para calcular el área de esa figura que se me formó, que era como una media naranja, como un medio gajo, como yo no tengo una fórmula para esto, voy a auxiliarme de figuras que sí conozco, en este caso de rectángulos, para poder trabajar o para poder hacer una aproximación. Aquí es importante que tengamos en cuenta que son aproximaciones, es decir, no es una área exacta. Entonces, en esta figura se decide dibujar, les decía, rectángulos. Vamos a tratar de asimilar el siguiente concepto. Los rectángulos han sido creados a lo largo del eje X, tomando como ancho el eje X, y se han creado cuatro. Si ellos se están observando solo tres, ¿verdad? Pero es que este cuenta como un rectángulo. ¿Cuánto tiene de altura? Tiene de altura cero. Entonces básicamente no tiene área. Pero más adelante van a ver que es importante estar considerando desde este inicio la construcción de rectángulos. No pude haber empezado arbitrariamente aquí. Tengo que empezar en esta parte. Y las alturas de los rectángulos me lo va a estar dando el lado izquierdo de cada rectángulo. Aquí tenemos la altura. ¿Ya tienen una idea cómo calcular esa altura? Si estamos hablando de que esto corresponde a una función, a una ecuación. Bueno, muy bien. Entonces cada rectángulo se construyó aquí. En algunos textos se parte esta curva para introducir a los jóvenes en cuanto a qué son rectángulos por debajo y qué son rectángulos por encima. Especialmente en este libro me topé que lo abordan los dos en un mismo instante, es decir, si observan de la mitad hacia la izquierda el rectángulo quedó dibujado por debajo, dejando muchos huecos.
de la mitad hacia la derecha, el rectángulo quedó dibujado por encima, pasándose un poco. Entonces, cuando dibujamos rectángulos por debajo de una curva, siempre nos va a faltar para llegar al área exacta. Y cuando dibujamos rectángulos por encima de la curva, siempre nos va a sobrar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más características podemos observar aquí en este diseño que se hizo? Bueno, que el ancho de la figura es desde aquí, desde 0 hasta este 4. Y como se dibujaron 4 rectángulos, pues entonces cada rectángulo quedó de ancho 1. De una unidad, cada rectángulo tiene una unidad de ancho. ¿Sí? Es constante, esto va a ser constante, siempre todos los rectángulos nos deben de quedar del mismo ancho, ya sea 1, 2, 3, punto 5, punto 3, lo que sea. Bueno, otra característica, bueno, si hacemos el cálculo de las áreas, nos vamos a dar cuenta que nos da 10. ¿Sí? Bueno, esta no cuenta, ¿verdad? Porque no la puedo calcular, pero si tengo 1 por 3 de altura, me da 3, 1 por 4 me da 4 y 1 por 3 me da 3. 3, 4 y 3 me suman un total de 10. ¿Qué más podemos saber acerca de este tema? Bueno, que podemos mejorar nuestras aproximaciones, es decir, nosotros podemos incrementar el número de rectángulos que existen debajo de la curva o que se van a dibujar para cubrir esta área. Tenemos estos tres ejemplos, uno considerando 8 rectángulos, el otro 16 y el otro 32. Observen muy bien qué es lo que pasa, o sea, qué pueden asimilar ustedes con estos huecos blancos, qué va sucediendo con ellos, qué cantidad de rectángulos, qué pasa con el ancho del rectángulo, sus áreas. Observen, aquí están las áreas. ¿Cuál de estas tres será la mejor aproximación que podemos tener de un área? La 1, la 2, la 3, y precisamente son estas preguntas las que vienen enseguida. A medida que aumentamos el número de rectángulos, ¿qué cambios se producen en el ancho de los mismos? Bueno, pues a mayor número de rectángulos, el ancho de los mismos, de los rectángulos, disminuye. ¿Sí? A ver, me regreso. Observemos, en el primer caso, el ancho era 1, porque eran 4 rectángulos. Como dupliqué la cantidad de rectángulos, observen que ahora el ancho de los rectángulos es de media unidad, porque aquí va el 3, entonces aquí es 2.5, acá es 3.5. Si yo vuelvo a dividirlos a la mitad, si aquí es 0.5, el ancho de estos rectángulos debería de ser 0.25. En cada unidad cabrían 4 de estos. Y en este, si lo divido nuevamente, sería 0.125. Muy bien, entonces ahora la otra pregunta. A medida que aumentamos el número de rectángulos, ¿qué cambios se producen en las sumas de sus áreas? ¿Qué cambio se produjo? Primero iniciamos con 10, luego tenemos 10.5, 10.62, 10.65. Pues entonces va aumentando, ¿verdad? Aumenta. Pudiéramos decir, va siendo más exacta, correcto, debería ser más exacta. ¿Cuánto mide el ancho de la figura con respecto al eje? En los tres casos observen que partimos de 0 y la figura se cierra en 4. Por lo tanto, el ancho de la figura es 4. Muy bien. Ok, las siguientes preguntas. Cuando se emplean 4 rectángulos, ¿cuánto mide el ancho de cada uno? Bueno, ya lo contestamos, ¿verdad? Cuando son 4 mide 1 y cuando son 8, pues mide medio, que era 0.5. ¿Cómo se puede calcular el ancho de los rectángulos una vez que se conoce en cuánto se va a particionar la figura? ¿Cómo podemos calcular el ancho de los rectángulos? Sencillo. Primero tenemos que ver desde dónde a dónde es el intervalo en el eje de las X, de 0 a 4. Entonces, el ancho es 4 y lo voy a dividir entre el total de rectángulos que quiero. Si yo quiero 10 rectángulos,
entonces cada rectángulo debería ser de 4 décimos, o lo que es lo mismo que un quinto, o lo que es lo mismo que 0.4. ¿Sí? Entonces, el ancho del eje de las X que abarque la figura lo divido entre el número de rectángulos que tengo y así podemos conocer el ancho de cada uno de estos rectángulos. Ok, entonces ahora pasamos a una generalización. ¿Qué es esto? Bueno, eh, en ocasiones, o bueno, siempre estamos buscando una forma de simplificar el trabajo. Entonces, un método para hacerlo es a través de una generalización, que es establecer una expresión que reduzca los procedimientos y que se adapte a cualquier otro problema, en este caso a cualquier función. Recuerden, estamos en cálculo, vamos a estar trabajando o seguir trabajando lo que son funciones. Esta función es menos x cuadrada más 4 menos x y se representa con esta curva azul. ¿Estamos? Vamos a tratar de dibujar 4 rectángulos como en el ejemplo original. En el caso general, a ver, este es con un ejemplo específico, este es generalizando usando letras nada más. En lugar de tener valores abajo, yo voy a tener que existe un A1, A2, A3, A4, A5, hasta donde sea. Desde un punto A hasta un punto B, con n cantidad de rectángulos. Vamos a calcular el intervalo sobre el eje X de la gráfica de la función. Nosotros ya vimos que llegaba hasta 4, iniciaba en 0, por lo tanto el intervalo era de 4. Si esto lo generalizamos, yo lo dije ahorita, termina en B, inicia en A, entonces el intervalo es B menos A. Tengan muy presente que en este lado de aquí, no vamos a estar llegando a valores, vamos a llegar a una expresión. Estamos partiendo de un ejercicio que sí se resuelve. Ahora calculemos el ancho de cada rectángulo. Dijimos que se iba a dividir el intervalo entre el número de rectángulos que yo quiero, que se expresa con la letra n. Como quiero 4, 4 entre 4 me da 1. Ahora, ¿cómo queda esta expresión? Tengo el intervalo b menos a entre n. ¿Cuánto vale n? Por el momento no me importa en este lado derecho de mi tabla. Ahora vamos a determinar los valores de los extremos izquierdos de cada rectángulo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estos valores de aquí, bueno, inician 0, 1, 2, 3 y nada más, ¿sí? Porque queremos el lado izquierdo nada más. Por eso aparece 0, 1, 2 y 3. Y en la generalización, pues comenzamos con A, luego A1, A2 y A3. No llegamos hasta B. Ahora para calcular las alturas basta sustituir estos valores en la función que se me dio. ¿Sí? Muy bien, aquí de hecho hay un error, aquí debe de ser f de 1, f de 2 y f de 3. Se les pasó ese errorcito a los editores. Muy bien, entonces con esta expresión, si yo calculo f de 0, me da 0. Si calculo f de 1, me da 3. Si calculo f de 2, da 4. Y si calculo f de 3, debe de dar 9. No deberían de estarse preguntando cómo salieron esos valores, pero bueno, les ayudo. Menos x cuadrada. 2 al cuadrado es 4. Y lo dice más 4x, 4 por 2, 8. Menos 4 más 8 me da este 4. Aquí de hecho hay también otro pequeño error. La función que se tomó fue distinta a la que nos decían. Entonces es más 4x más 4x. Este punto no iba. Yo lo confundí con un menos. Es este más 4x. Muy bien. ¿Y cómo calculamos la altura de cada rectángulo en la generalización? Pues solo lo dejamos indicado. F de A, porque íbamos a usar el valor A, F de A1, F de A2 y F de A3. Ok. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues base por altura. Entonces ya conozco la base, siempre va a ser igual porque todos los rectángulos tienen el mismo ancho. Y la altura fue la que acabamos de encontrar, 0, 3, 4 y 3. Por lo tanto, estos son los valores de las áreas. Y si yo los sumo, pues obtengo un área total de 10. En la generalización yo voy a dejar indicado la base. ¿Cuánto vale la base? El ancho de cada rectángulo que se expresa con delta X.
multiplicado por el valor de la función. Así cada una de las áreas. En este caso en particular, por visualización, tenemos que el primero me va a dar 0, quedándome con los otros 3 solamente. Pero veámoslo acá en la suma de las áreas. De todas maneras, yo tengo un área 1, un área 2, un área 3, un área 4. ¿Cómo las expreso? Con estas expresiones de aquí. La área 1 corresponde a multiplicar f de a por el incremento de x, que es la base. La área 2 es f de a1 por la base, f de a2 por la base y f de a3 por la base. Entonces, así yo obtengo una generalización. Si yo les cambio la función de la gráfica, ustedes ya van a tener que seguir de todas maneras este mismo procedimiento. ¿Sale? Bueno. Entonces vamos a hacer un ejercicio más. Espero no quede muy pesado el video, pero vamos a hacer este ejercicio, los voy a acompañar a hacerlos. Es una función f de x igual x cuadrada, se dibuja esta curva. Me están pidiendo encontrar el área desde 0 hasta 3. Entonces aquí tengo el 1, 0, 1, 2, 3. Vamos a usar rectángulos inscritos, vamos a ver cómo queda. Aquí ya tenemos un avance de cómo quedó. Nuevamente el primer rectángulo va a quedar con una altura de 0. Entonces va a dar 0 su resultado. Pero ya el segundo rectángulo y el tercer rectángulo pues sí van a tener un valor. ¿Sale? Me piden que construya específicamente 3 rectángulos. N igual a 3. Entonces lo primero que yo voy a hacer, determinar el intervalo de la figura sobre el eje X. ¿Dónde inicia la figura? En 0. ¿Dónde termina? En 3. El intervalo es 3 menos 0, que es igual a 3. Divide o particiona el eje X para inscribir 3 rectángulos. ¿Cuál será el ancho de cada uno? Pues dijimos que se dividía el intervalo entre el número de rectángulos. ¿Cuántos quiero? 3. 3 entre 3 me da 1. ¿Cierto que hay una distancia de 1 a 2 hay una unidad? Así es, ¿verdad? Y de 2 a 3 también hay una unidad. Escribe los valores de x que coinciden con el extremo izquierdo. 0, 1 y 2. Estos valores son los que me sirven para sustituir en la función. ¿Sí? 0, ¿por qué 1? Bueno, 0 porque es el inicial. ¿Por qué 1? Porque esto es lo que me va a dar esta altura, que es la que me va a servir para calcular este rectángulo. ¿Y por qué 2? Porque al usar la función con 2 voy a obtener esta altura y me sirve para calcular este rectángulo. Este es un 0, no es un 6, es 0. Ok. Paso 4. Calcula la altura de cada rectángulo. Sustituye los valores de x anteriores en la función 0, 1, 2 en x cuadrada. F de x es igual a x cuadrada. F de 0 sería igual a 0 al cuadrado igual a 0. F de 1, disculpen, es difícil manejar el mouse, pronto solucionaré ese problema. Sería 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y por último, f de 2 sería igual a 2 al cuadrado, que es igual a 4. ¿Estamos? Ok. Entonces ya tenemos los valores de las funciones de las alturas 0, 1, 4. La base dijimos que todos debe de ser igual. La primera altura fue 0, la segunda 1 y la última fue 4. ¿Cómo calculo el área? Pues multiplicando base por altura. 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 4, 4. Vamos a regresar a nuestra figura para estar seguros que vamos bien. ¿Qué altura tiene este rectángulo? Un 1, ¿verdad? Como lo que encontramos. ¿Y qué altura tiene este rectángulo? Un 4. Entonces vamos bien. Ya tenemos lo que son las áreas. Dice calcula la suma de las áreas de todos los rectángulos. Pues 0 más 1 es 1, más 4, 5. El resultado sería 5. Entonces ustedes pueden hacer este mismo procedimiento en los ejercicios que vienen en las siguientes secciones. Recuerden que esto que yo acabo de explicar no es necesario que ustedes lo anoten. Esto les sirve nada más para que
se entienda mejor el tema y me importa más que se pongan directo en los ejercicios que vienen en las siguientes hojas, tanto la actividad de cierre como en la que viene manejada como transversalidad y para practicar más. Muy bien, jóvenes, como les decía, es su turno a trabajar. Muchas gracias y espero les sirva este pequeño video.